Palabras proféticas. Capítulo 30. ¿Acaso nos puede extrañar cuando hay un parto espiritual de Cristo que no pudo ser abortado por el maligno, ver su reacción rápida, violenta y astutamente organizada con sus diabólicos ejércitos para intentar devorar al recién nacido? ¿No es esto lo que siempre hace el maligno con sus ejércitos? A lo largo de la historia lo ha hecho. Más cruelmente va a intentar hacerlo en este parto del último avivamiento. Así lo hemos podido leer en capítulos anteriores con el aviso de Apocalipsis 12, del 4 al 8. Esa expectación del dragón satánico ahí alerta para intentar devorar al niño nada más que nace. No pudo abortarlo, ahora lo quiere devorar. Y por eso Satanás utilizó a Herodes para intentar matar al niño Jesús en la cuna. Y por eso Satanás utilizó a Faraón para intentar matar a Moisés en la cuna. Y así sigue haciéndolo con cada avivamiento que Dios produce en esos partos gloriosos del derramamiento de su Espíritu en distintas épocas o lugares o grupos de personas, como ahora intentará desesperadamente hacerlo en un parto global, como hemos leído del último Pentecostés de la Iglesia. Y ahí comienza la gran tribulación con esa persecución, esa desesperada actitud de matar al bebé, de matar a la Iglesia, y para ello arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo, como os dice Apocalipsis, que son los ángeles participantes de la rebelión celestial contra Dios. Arrastra a sus huestes del cielo y los baja a la tierra para intentar masacrar especialmente a la Iglesia y a los judíos. Y porque también han sido expulsados del cielo desde donde gobernaban, desde donde incluso tenía Satanás la desfachatez de presentarse delante de Dios, como dice el libro de Job. Y fueron expulsados, serán expulsados definitivamente como respuesta divina a las intercesiones, ayunos y sufrimientos de la Iglesia, que van a ser incrementados en una manera pues clamorosa y con congoja y gemido sobrenatural del Espíritu, unidas también en esas intercesiones a todos los santos que ya están en los cielos, ahí clamando debajo del altar, pidiendo justicia, como dice Apocalipsis 12 del 7 al 9, que ya leímos anteriormente. Por tanto, sabiendo que ya le queda poco tiempo, el maligno, el perverso, utiliza esos ejércitos angélicos caídos para perseguir a la Iglesia y usando a todos sus afiliados, sus humanos pervertidos y poseídos o influidos o atados o esclavos del maligno y de sus huestes, juntos persiguen a la Iglesia, como lo advierte claramente Jesús en Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que nadie le engañe de que habrá gran tribulación. Y en este capítulo vamos a dejarlo bien claro, pero será para purificación de la Iglesia, para dejarla sin mancha y sin arruga. Y esta Iglesia renovada en el primer amor y las primeras obras
de misericordia, a través de ese gran avivamiento, llena del Espíritu Santo, será considerada el enemigo público número 1 de todo el mundo, que ya estará babilonizado a nivel de perversión mayor que lo fue Sodoma y Gomorra. Por presentar oposición valiente, esta iglesia que no acepta, sino que se enfrenta contra el sistema del nuevo orden mundial satánico y que lo hace confesando la verdad eterna de Jesucristo y predicando el evangelio de su reino y de su justicia, será perseguida rabiosamente por todos los adeptos a ese nuevo orden mundial, a esa Babilonia, pervertidos y esclavos del maligno, del mundo. Y será trágicamente doloroso sufrir las guerras civiles familiares, experimentando la cruel persecución que harán los seres queridos más cercanos, a quienes se mantengan fieles a Cristo y a sus enseñanzas, los mismos familiares, la esposa, el marido, los padres, los hijos, los hermanos, e incluso los mismos familiares de la fe, en esa guerra civil de enfrentamiento cruel de aquellos que se dejan seducir por la bestia, por el anticristo, por el mundo, por el diablo, por los placeres carnales y por el amor al dinero, serán los peores enemigos, como lo avisa Jesús en Lucas 21, del 14 al 17. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¡Qué terrible! Los padres entregando a los hijos a los padres, el marido a la mujer al marido, los hermanos entre sí y los que se dicen seguidores de Cristo unos a otros. Sin lugar a dudas que esto llegará a su clímax en un horror tribunacional, en un horror de tribulación, en un horror de tribulación, un horror tribulacional de la Iglesia. Horrible, espeluznante. Y eso será potenciado con el advenimiento del falso profeta y del último anticristo, que estará poseído por el mismo Satanás, que habrá sido ya expulsado del cielo junto con sus huestes, como hemos dicho, y que, será limitado, en realidad, a cumplir su parte en el plan final de Dios en la tierra, porque no va a poder hacer lo que le dé la gana, sino lo que Dios le permita, porque ya ha sido vencido por Cristo. Pero, sin embargo, se le permitirá ser verdugo justiciero de quienes le son entregados por el juez, el Padre Eterno. Se los entrega. Y como no sabe más que matar, robar, destruir, pues hará de verdugo incluso de sus propios acólitos, el maligno. Además, también se le permitirá que sea purificador de los escogidos, especialmente de los que aún retienen carnalidades. Incluso será permitido que sea glorificador de los santos seleccionados para ser mártires por Cristo, como ya profetizó Daniel 8, 23 y 24. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas,
y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Quienes quieren interpretar que la profecía se refiere únicamente a los judíos, es contundente dejar claro que solamente los convertidos a Cristo, aceptándole como único Mesías Redentor, Salvador, Justificador, pueden ser considerados santos. No los judíos religiosos con buenas intenciones. Solo Jesucristo limpia. Y solo aquellos que le han aceptado como Salvador pueden ser considerados santos, limpios de toda maldad, por la sangre derramada de Cristo. No hay otra forma de ser santificado, lo cual corrobora Daniel 11, del 32 al 35. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Por algunos días caerán mártires a espada y de diferentes maneras en esta terrible gran tribulación que es purificación, santificación. Y como la única manera de limpiar a la novia para podérsela presentar santificada en la boda del Cordero. Pero qué traición a las almas que consideran a Jesucristo como su Salvador, enseñarles que serán arrebatados antes de sufrir la gran tribulación. Eso es una gran traición de los maestros del Evangelio. Y es importante dejar claro que es indispensable para completar con el fuego de la plancha muy caliente la total purificación de la novia, de la Iglesia, como lo confirma Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. No los que consigan huir, guiados por el Espíritu Santo, de lo cual hablaremos en otro programa, pero aquellos que Dios escoja para que sean mártires como ejemplo, testimonio de que no importa la vida corporal. Y el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Lo que importa, como decía Esteban, es ver el cielo abierto mientras lo mataban a pedradas, haciendo ahí fiesta en el cielo nuestro Señor para recibirle. ¿Cuántos caen bajo esta doctrina complaciente de querer evitar todo sufrimiento a sus feligreses, con ese continuo discurso de ampararse en que ya Cristo lo sufrió todo por nosotros, para que nada suframos? Es cierto que lo sufrió todo por nosotros, pero Él nos da el privilegio de participar de sus sufrimientos por ser amor, porque el amor es primeramente sufrido, porque es una gloria, un privilegio de amar sufriendo. ¿Quién no sufre al amar? ¿Qué madre no sufre por su hijo que ama? A lo largo de la vida sufre muchas veces. Pues no es nada comparable al sufrimiento del amor de Cristo por nosotros, con gozo. Y también estos falsos maestros y falsos escatólogos
argumentan que la ira de Dios no es para sus hijos, confundiendo por absoluta ceguera escatológica las copas de la ira, que solo caerán sobre los perdidos, aquellos que hayan persistido en su rebeldía, confundiendo las copas de la ira, como he dicho, con la gran tribulación, que es exclusiva para los elegidos, los que han de ser santos para su purificación, como profetiza Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La gran ramera religiosa siempre es instrumento de los poderes autocráticos, los poderes totalitarios de emperadores, gobernantes, diabólicos, anticristos de la historia. Esta gran ramera religiosa, fruto del ecumenismo, fruto del ecumenismo de todas las religiones farsantes, será el principal instrumento perseguidor y criminal de la Iglesia de Cristo, como lo ha sido siempre, al igual que lo fue y seguirá siendo hasta el fin contra el pueblo de Israel, especialmente en el último tiempo, lo cual bien reveló proféticamente el anticristo Nabucodonosor al arrojar en el horno de fuego 7 veces más caliente, para mostrar que al final del número 7, que siempre, al final, la última gran tribulación será 7 veces más terrible, hasta el punto de que, si no acortara ese tiempo Dios, Cristo Jesús, aún peligraría que los escogidos pudieran ser salvos. Menos mal que la corta, porque Dios no permitirá que suframos más de lo que nos da gracia de resistir. Y este horno de Nabucodonosor, 7 veces más caliente, fue hecho porque los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron adorar al anticristo Nabucodonosor y a su estatua de oro, y porque fueron fieles y no pudieron los sátrapas conseguir eliminarlos, que provocaron a Nabucodonosor para que hiciera esa ley general de declararse Dios y que todo el mundo tendría la obligación de adorarle, como hará el anticristo al poner el 666 en sus poseídos seguidores. Y esa levadura satánica de soberbia, de idolatría, llevó a Nabucodonosor a cumplir ese castigo terrible con estos 3 fieles. Y ordenó que todos se doblaran ante él y su estatua en respuesta a los címbalos, a la música babilónica, para adorarle bajo pena de muerte. Pero no consiguieron los sátrapas eliminarle, y fueron ellos los que acabaron echados al fuego por instigar a Nabucodonosor a hacer tal horror. Y además, a partir de ahí, Nabucodonosor declaró que el Dios de los judíos es el Dios. Y por eso vemos a los mártires de la gran tribulación que están en el cielo. Son mártires de la gran tribulación, no solo de las tribulaciones históricas de la Iglesia durante todo su tiempo en la tierra hasta hoy, sino de la gran tribulación que va a producirse, como dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los 10 ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nadie sale de donde no ha entrado, por lo cual la Iglesia participará de la gran tribulación y saldrá a la gloria como mártires, sacrificados. Y así dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Que seamos verdaderamente bienaventurados y que nuestra muerte sea en Cristo, por Cristo, y con inmenso gozo cuando Él decida llevarnos para estar con Él, sea de una forma o de otra. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús, y por Él descansarán de sus trabajos, porque sus buenas obras, las buenas obras de Dios que el Espíritu Santo ha hecho a través de ellos, les siguen como tesoro, como premio, como gloria de haber aprovechado el tiempo en la tierra. Agarrémonos a la divina promesa de esta bienaventuranza por morir en el Señor, antes o durante la gran tribulación, o después de la gran tribulación, porque solo para Él vivimos o morimos. Que el Señor los bendiga.